me den el ok, yo empiezo a admitir gente. Ahí ya estás como, así que si querés ya puedes empezar a admitir a todos. Buenos días a todos, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, 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 te te escuchamos. escuchamos. Perfecto. Sí, se escucha. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vayan pasando los presentes con el DNI por el costado. Esta es la anteúltima clase. En esta clase no sé si hemos alcanzado a ver proyecto comunitario, pero vamos a empezar a dar algo del marco legal. ¿Cómo van con el TP de intervención? Más o menos, no contesta nadie. Más o menos. ¿Alguien me recuerda que vimos qué? Perdón. Grupo Resiliencia va bastante bien encaminado. Muy bien, muy bien. Bueno. Nosotros lo hicimos así, pero es como que mezclamos mucho y ahora lo estamos ordenando. Muy bien. ¿Quién más? El grupo 3 le fue bien, nada más que pusimos varios objetivos y era uno puntual. Uno general. Claro. Uno general. Bueno, vamos a empezar hoy. En la clase pasada vimos intervención, ¿verdad? Y proyecto comunitario, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién me lo recuerda? ¿Quién me recuerda lo que vimos en la clase anterior? Porque esta clase nos vamos a abocar a las infancias a su intervención. Hablamos de la entrevista, de entrevista activa. Muy bien. Escucha activa. Que era participativo, que era no participativo. Bueno, ¿recuerdas, Marisol, cómo se llamaba eso? Herramientas metodológicas, Herramientas ¿no? metodológicas, exactamente. Muy bien, esperen que pongo un poquitín de luz acá. Herramientas metodológicas, que era la forma que nosotros íbamos a intervenir en la realidad. La forma en que nosotros intervenimos en la realidad se denomina herramientas metodológicas. Pero ahora la pregunta es ¿cómo nosotros llegamos a la realidad? ¿Cómo nosotros llegamos a conocer la realidad? A ver, me quedé sin... A ver si me quedé sin cámara, creo, ¿no? Ahí está. Sí. Ahí está, ahí está. Cómo nosotros llegamos a admitir la realidad, cómo nosotros llegamos a interpelarla, a conocerla, y cómo sobre todo vamos a desarrollar nuestro rol de operadores. No sé por qué se me... ¿Escuchan? ¿Escuchan a Karina? No. No se la escucha y no se la ve.
Habrá perdido la conectividad, seguramente se vuelve a conectar. Vamos a esperar un cachito. Ahí se conectó nuevamente. Ahí está ingresando Karina. Ahí está. Bueno, acá he vuelto. Tengo muy baja conectividad, como siempre, para variar, y ahora pasé digamos, a la internet del celular. Cualquier cosa, si se llega a cortar, me avisan, ¿sí? Bueno, vamos a ver una forma particular. Ustedes saben que el operador comunitario, habíamos elaborado una definición, es aquel que trabaja operativamente, o sea, en la realidad misma, en el marco de un equipo interdisciplinario, abordando las diferentes problemáticas sociales. Una gran parte de los operadores comunitarios tiene especificidad y trabaja en infancias, en niñeces. Muchísimos de ellos concurren y forman parte de los equipos de trabajo de los servicios locales. ¿Alguien tiene idea de qué es un servicio local? ¿No? Bueno. Les empiezo contando lo que sería la primera aproximación y la primera historia acerca de cómo nosotros generamos los servicios locales y cómo se fueron generando a lo largo del tiempo. En el año 1994 se produce una gran reforma de la Constitución. Yo no sé de qué área son, pero bueno, no les voy a hablar mucho de derecho, que es lo que a mí me gusta porque los voy a aburrir. Pero en el año 1994 se produce una reforma constitucional. Anteriormente a 1994, específicamente en el año 1989, todos los países del mundo occidental se reúnen, la mayoría, para empezar a elaborar una convención que le van a denominar Convención de Derechos del Niño. En ella se encuentran... Ahí está, ahí volví. En ella se encuentran enumeradas los derechos que asisten a los niños y las formas protectivas de los mismos. En el mundo había situaciones bastante anómalas, muy difíciles, y que tenían específicamente que ver que mucho tiempo los niños eran vistos como objetos de trabajo, claro, ni siquiera sujetos, como objetos. ¿La palabra proletariado le suena? ¿A quién le suena la palabra proletariado? ¿No le suena la palabra proletariado? ¿Nadie leyó a Marx? ¿Nadie es medio zurdo? Sí, a mí me suena. Pame, a ver, ¿quién habla de los dos? ¿De prole viene? Muy bien, Mónica, de prole. ¿Y saben cómo se originó la palabra proletariado? ¿No? ¿No tienen idea? Bueno, No, Mónica se silenció. Pame, Ale. No, yo sé lo que significa, pero no sé cómo se originó. Bueno, durante el advenimiento de la primera revolución industrial, estamos hablando del 1800 aproximadamente, fíjense hace cuánto tiempo atrás, se produce lo que se denomina la revolución industrial. ¿Alguien sabe lo que es la revolución industrial? ¿No? ¿No tienen idea? Cuando salimos de la sociedad, digamos, feudal, empieza la sociedad industrial. Cuando la gente del campo empieza a migrar a las ciudades y se empieza a industrializar, bueno, capitalismo, ¿no es cierto? La salida de la sociedad feudal. Igual
Claro, igual fue un grupo de gente, trabajadores que luchaban por sus derechos. Mineros, gente de campo. ¿Eso fue la sociedad, la revolución industrial? Más o menos. Bueno, no. Ella, No. la compañera se está haciendo algo que es muy parecido a la revolución industrial, que uno en general lo toma como un parangón, pero es el salto que se da en derechos, que es la Revolución Francesa, que es lo que derroca la monarquía, que también es en el 1800. En el 1800 lo que sí es verdad es que se cambia un paradigma. El paradigma es como nosotros entendemos a las cosas, como nosotros entendemos al mundo. Es ese conjunto de conocimientos que hace que nosotros veamos al mundo. Disculpen si esto es muy aburrido, pero necesito situarlos en el contenido básico para poder después interpelar cuál sería su laburo y de dónde viene el trabajo específico de ustedes, ¿sí? En el año 1800 se produce la Revolución Francesa, entre varios hechos, pero la Revolución Industrial tiene otro anclaje. La Revolución Industrial tiene sus orígenes específicamente con saltos tecnológicos de una tecnología y una industria incipiente, cuyo lugar o situación locacional se da específicamente en la Gran Bretaña. Y para esto, la gente que vivía, no sé quién fue, creo que Moni dijo, y hablaron de la gente que vivía en el campo, en las afueras del campo, y en la caída del sistema feudal y demás, que no está tan errado para situarlo. Esta gente que vivía digamos, que vivía en el campo y tenía trabajos o tareas que específicamente le daban cuenta de de una cuestión de supervivencia, o trabajaban para el señor feudal, esta gente empezó a ver que en la revolución industrial se necesitaba muchísima más mano de obra. Entonces empezó la gran migración de los campos. Se lo cuento muy resumido, chicos, me agarra un profesor de historia y me destroza, con justa causa, pero se produce un tránsito del campo a las ciudades. Claramente, los sueldos que se pagaban, las jornadas laborales, porque ni siquiera eran sueldos, se pagaban por jornal, se dice, no, ¿por qué? ¿Cómo te pagan? Por jornal. Significa que al día que vos terminabas tu laburo te daban unos céntimos, ¿no? Unos céntimos con los cuales vos ibas y podías comprar, pagar esa pequeña habitación que era compartida entre un montón de gente y se produce el gran hacinamiento, y capaz que comerte un plato de sopa, porque para más de eso no les alcanzaba. Esas jornadas laborales eran muy extendidas y las familias estaban muy pauperizadas, significa que eran muy pobres. Para poder tener mayor sustento, se necesitaba que todos trabajen. Y entre ellos, que todos trabajaban los niños. De ahí viene la palabra proletariado. Aquellos que no tenían los medios de producción, o sea, que no pertenecían a las industrias, pero que tenían una gran prole, una gran cantidad de pibes y pibas que eran fuente laboral en paupérrimas condiciones laborales. Los Hacían pibes trabajar eran a toda la familia. Trabajaba toda la familia, pero Sí. los pibes desarrollaban unos laburos que eran muy inhumanos y que llevaban a que muy pocos sobrevivan, había muy poca expectativa de vida, ¿no? Pero que muchos mueran precisamente en actividades laborales. Por ejemplo, en las minas de carbón, que era uno de los elementos necesarios para mover la industria de ese momento, eran unos, para extraer, las vías extractivas, se dice, de este mineral, que era el combustible, eran muy pequeñas, por lo tanto solamente podían ingresar niños, y se derrumbaban y morían ahí. Entonces la familia tenía 10, 12, 14 pibes que eran los que daban el sustento y morían. Después para los telares, una de las grandes industrias más allá del carbón, el pilar de la industria es el vapor, que se ve en locomotoras y que se ve también en la industria naviera. Deja de ser toda propulsión a vela y empieza a ser propulsión al vapor, alimentado en sus fuelles por este metal que es el carbón. Entonces, una de las grandes industrias
era la industria carbonífera. Para esto el empleo mayor era de pibes. Igual que la industria textil. En la industria textil constaba de grandes telares, dejó de ser artesanal, y los que pasaban desenredando por debajo esas hebras, eran habitaciones a donde se hacían telares. Hace 15 días tuve la oportunidad de ir a la casa de José Hernández y ver cómo estaban los telares todavía viejos, pero bueno, no eran industrializados, ¿no? Esos que eran habitaciones enteras, y por debajo pasaban los pibes con las manos desenredando esos hebrotes que después iban a ser parte del ovillo. Para esto, todos sus pulmones aspiraban y también morían de enfisema pulmonar, y no llegaban a veces ni cumplir 10 años, 8 años, 9 años, porque apenas podían pararse, los pibes iban a laburar. Entonces, de ahí viene la palabra proletariado. Otra de la palabra importante es nuestra palabra que nosotros usamos la palabra infancia. ¿No la usamos todo el tiempo? ¿Qué tal? Hola, Vane, me habías ido. No, estaba, pero no podía enganchar desde la compu, estaba del celu sin ¿viste? cámara, ahora ya estoy acá. Esperamos vernos en las próximas entregas, chicos, porque la verdad que los queremos conocer, y obviamente espero que estén en la gala de certificaciones. Cuando nosotros estábamos en situaciones, nosotros utilizamos determinadas palabras, usamos la palabra infancia. Entonces nosotros cuando decimos niñeces, en realidad decimos niñas y adolescentes, y las o les que tenemos alguna construcción, que eso no es una construcción caprichosa, sino es una construcción académica, o sea, es una construcción académica con respecto al lenguaje inclusivo, decimos niñeces, tratando con esa de amparar no solamente a los niños y a las niñas, sino a todo ese colectivo que es diverso y que no está en un solo género. Por eso decimos niñeces. ¿Por qué no usamos la palabra infancias? También es una construcción académica, pero es una construcción académica ideológica. La palabra infancia remite del francés. Enfant. En es in y significa, viene del latín, que significa sin, ¿no? Fon viene de fonema, de palabra, de posibilidad de decir. Los infantes eran aquellos que no tenían la palabra. Ustedes fíjense por qué nosotros no usamos la palabra infancias. Usamos la palabra niños, niñas y adolescentes, o niñeces, de acuerdo a la perspectiva ideológica que uno tenga, no mal visto como ideología, sino en la ideología vista como ideología académica. En esto también quiero ser seria. Uno cuando utiliza un vocablo y una palabra, sobre todo el que tiene métier, y es, en mi caso, hace más de 20 años docente en las universidades, sabe que cada palabra responde a un episteme, una forma de pensar la ciencia. Y lo usamos una y otra porque eso tiene, digamos, un marco, nosotros un marco definitorio y semántico y semiológico, y explicamos por qué usamos esas palabras y no otras. Recuerden que estás hablando, perdón, te estás refiriendo que ideología muchas veces se confunde con política partidaria, ¿no es cierto? Y es un gran error porque... Semánticamente no tiene nada que ver una con la otra, porque ideología es donde se generan las ideas, significa eso, y lo partidario político, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? La militancia, etcétera. Pero uno lo trata de decir porque cuando habla en lenguaje inclusivo hay personas que están posicionadas del otro lado y piensan que es una cuestión hasta partidaria o un modismo del momento, y en realidad tiene un recorrido. No usar la palabra infancias tiene un recorrido de un montón de tiempo. Recuerden que en el año 1989, hace nada, hace ayer, recién nos reunimos para decir que los niños tenían derechos. O sea, ¿hace cuánto? Nada. Nada. La anterior fue la cumbre de París, se hablaba cumbre de las infancias. Y hubo toda una movida. Yo ya militaba académicamente, vuelvo a decir, cada uno después tiene su posición y su partido político, académicamente en contra del vocablo infancia, por lo que implicaba. Y ahora fíjense que no es un tema menor. La palabra infancia nos remite a un montón de otras palabras, ¿no? Que es como una palabra madre o palabra familia. Y la palabra familia de infancia nos refiere a infantería, o sea, infantería. Infantería es el primer cuerpo de pelotón de cualquier ejército, los que venían de a pie. ¿Y por qué se dice infantería? ¿Por qué se dice infantería?
Específicamente porque los que eran los soldados de menor rango eran los niños. Y no importa, como no seguían la carrera castrense o militar, no importaba que murieran, no tenían experiencia. Entonces eran los que iban a hacer carne de bombo o carne de bala, ¿no? Entonces, esto parecen temas menores, pero son temas de posicionamiento académico de por qué usamos estas palabras y por qué ustedes pueden usar otras, pero tienen que tener el fundamento de por qué se posicionan en este lugar. El fundamento de nombrarse es el primer fundamento operativo. Entonces, retomando este pequeño correlato, fíjense qué objeto eran. Eran los menos cuidados, porque eran los que menos se valoraban en términos productivos, los que menos experiencia tienen, y no había leyes protectivas. Aún hoy, las leyes protectivas en niños, niñas y adolescentes, hay países que permiten, por ejemplo, el matrimonio entre niñas y adultos mayores, con mucha facilidad, y que han llevado a la muerte a mujeres. Y hay prácticas en nuestro país donde incluso está bien visto. Una chica de bajos recursos bien casada es una chica muy humilde con un hombre que tiene alguna tierra, y no estamos hablando acá de Arabia Saudita, estamos hablando del norte argentino, acá mismo, o dentro de la provincia de Buenos Aires, porque son prácticas que se establecieron y violatorias de los derechos que llevan años. Para nosotros poder entender esto, tenemos que decir por qué nos posicionamos de este lugar. El año 1989 es el primer año donde nosotros ratificamos. ¿Qué significa ratificar? Que decimos no solamente que para nosotros es importantísimo la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, la convención, sino que la vamos a incorporar a lo que se denomina en derecho plexo normativo, a nuestras normas. Y pasan a ser ley suprema de la nación, al mismo grado y al mismo valor que la Constitución Nacional. Hay algo que es muy aburridito, pero se lo tengo que decir: hay una pirámide en derecho que se denomina la pirámide de Kelsen, donde arriba de todo está la Constitución, y por debajo, por ejemplo, los decretos municipales. Significa que todo lo que está acá arriba, todo lo que está acá abajo se tiene que adecuar a los principios que están acá arriba, a los principios constitucionales. En el artículo 75, inciso 22, nosotros decimos que la Convención Internacional de Derechos del Niño es ley suprema de la nación. Por lo tanto, los principios que adopta la Convención son leyes supremas para nosotros. Y ahí cambia el paradigma. El niño deja de ser objeto de protección y de tutela. El paradigma anterior se denominaba paradigma tutelar, a ser sujeto de protección integral. Ser sujeto implica que el niño tiene el primer derecho, que es el derecho a la palabra. El niño debe ser oído. Si me voy con mucho lenguaje técnico, me dicen no te entendemos y volvemos de cero. ¿Ok? No hay ningún problema, porque esto capaz que tiene mucho que ver con carrera. Esto lo ven en materias de facultad, así que yo no tengo problema de repetirlo 1000 veces, pero esto es el espíritu de lo que van a hacer. O sea que los que van a trabajar como operadores comunitarios en derechos de niños, niñas y adolescentes, esto lo tienen que tener incorporado. Y tenemos esta clase nada más, es muy, muy escaso. Les recomiendo después, para las y los que pueden, que hagan el curso de derechos de niños, niñas y adolescentes, que también lo damos en la UNAP, este o cualquier otro, para que esta herramienta que se la mencionamos puedan profundizarla. ¿Está claro? Me expliqué bien. Bueno, entonces en el año 1994 se produce la reforma constitucional. Entre las cosas que se reforman y que de la Constitución, uno es el artículo 75, inciso 22, a donde toma la Convención de Niños como ley suprema. Entonces cambia el paradigma. Antes del año 1994, un niño que tenía una causa asistencial, por ejemplo, un niño que era pobre, por ejemplo, un niño que había sido abusado, que había sufrido ASI, abuso sexual infantil, por ejemplo, un niño que había sido maltratado, ese niño que había sufrido todas esas cuestiones,
En vez de protegerlo y abordarlo, ¿qué se hacía? Se lo sacaba del seno familiar y se lo llevaba a un hogar de niños. Y en ese hogar el juez, como tutor, por eso se denominaba paradigma tutorial, decidía la suerte de ese niño hasta los 21 años, porque recuerden que antes la mayoría de edad estaba hasta los 21, con la reforma se baja a los 18. Entonces, hasta los 21 años, un niño de 4 años que tenía su entorno familiar, que tenía su escuela, que tenía su familia, que tenía sus amigos, que vivía en un determinado barrio, había sido abusado en esa familia y se lo sacaba de esa familia y se iba a un instituto de niños y quedaba ahí hasta los 21 años y el juez como tutor a veces ni escuchaba en su vida a ese niño, jamás, no había intervenciones ni vinculación, y el pibe a los 21 años salía sin saber qué hacer porque a veces ni la escolarización les venía dada. No se las preparaba para el egreso. El egreso era un cuarto por fuera de esos grandes institutos, separado, a donde empezaban a vivir con determinada autonomía y se los dejaba salir un poco más solos. Y esa era toda la herramienta que tenían nuestros niños y niñas. Muchas veces no había cupo acá, entonces en la provincia de Buenos Aires se lo mandaba a un instituto de Santa Fe, con una realidad, una idiosincrasia totalmente distinta y absolutamente lejos de cualquier vínculo afectivo. Se lo vulneraba en todos sus derechos. A esos paradigmas se lo denominaba paradigma tutorial por el rol del juez. El juez de familia era el tutor, ya que los padres no habían podido ser, era el tutor. Fíjense qué terrible. A mí me tocó trabajar en institutos de menores, porque saben que yo soy una señora mayor, y me tocó trabajar en institutos donde hemos visto esta realidad a diario, y ¿qué es lo que sucedía? Yo recién egresaba, tenía 21 años, era muy piba, estaba laburando y veía cómo mamás venían a ver sus niñas, yo estaba en un hogar de niñas, en el Patiño, trabajando, venían a ver a sus hijas repetidas veces. Cuando empezábamos a preguntar a las mamás, la mamá tenía una niña acá, el niño en Pontevedra, el otro niño en otra comunidad de Mar del Plata, y le preguntábamos por qué pasaba eso, y cuando empezamos a indagar sobre la historia de la madre, en general lo que sucedía es que esa madre había sido institucionalizada con anterioridad. O sea, que era la única familia que ella conocía, y naturalmente lo que sabía era eso, y se naturalizó que, bueno, se va al instituto. Encima, para peor, esas niñas entraban en adolescencia, o sea, capaz que estaban desde los 6 años, y cuando empezaban su edad reproductiva, muchas quedaban embarazadas, y había algo en la institución que se denominaba perfil institucional. Si el perfil institucional decía que no podía haber mamás, o sea que no podía haber mujeres embarazadas o niñas embarazadas, a esa nena se la transfería a otro instituto, volviendo a disrupir, esta es la palabra, disrupción, los lazos afectivos que tenía, y muchas veces separando del único vínculo que tenía, que puede ser una amiga o una hermana. He visto yo niñas de 15 años llorar porque se tenían que ir del hogar y decir que iban a volver, iban a dar a su niño en adopción simplemente porque querían volver al único afecto que conocían, que era su amiga. Esta tragedia, porque lo que sucede es que nosotros desde el feminismo, las que somos militantes del feminismo, pudimos hacer valer varias cuestiones. Lo que pasa con los niños es que aún hoy se encuentra absolutamente invisibilizado. No se ven las violaciones que hay a los derechos de los niños aún hoy. Y esto, que fue una tragedia, se sostuvo durante un montón de tiempo, porque por cada niño se recibió una cuantiosa beca del Estado, por lo tanto, a nadie le interesaba vincular ese niño con algún referente afectivo de afuera. Esta es la realidad. Viene el año 1994 y se produce la reforma. La reforma se produce a nivel nacional con una ley, anótenla, la tienen en el Classroom, así que por favor léanla, que es la 26061.
la 26061 adopta los derechos enunciativos de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Fíjense cómo se habla en ese momento niño como genérico masculino. Ahora ya se dice niño, niña y adolescente. Y enuncia en el artículo, en sus primeros articulados esto: el niño es sujeto de derecho. Parece una pavada, ¿no? Pero era necesario que alguien lo dijera porque no se cumplía. No se cumplía. No existe perspectiva de niñeces aún, por más que todo el mundo diga que sí. Es mentira, chicas. No existe, chicos. No existe, porque yo que trabajo en el área penal, porque me especialicé en criminología y trabajo con mamás en contexto de encierro, los allanamientos, por más que haya un protocolo de actuación, se hacen en la nocturnidad y se golpean a los pibes que se encuentran con esas madres o esos padres que están cometiendo algún delito. Y muchas veces ni siquiera a los servicios locales se les avisa de que esto va a suceder, o se manda un teléfono, una notificación, se hacen los allanamientos y los niños ven situaciones absolutamente angustiosas, como que te aparezcan hombres enmascarados con armas largas en tu casa, mientras vos estás durmiendo, e incluso que a veces te golpean. Entonces, no existen los protocolos de actuación, o al menos, si bien existen, en algunos lados se llevan adelante, tenemos una gran asignatura pendiente con respecto a nuestros niños. Con profunda tristeza lo digo, con profunda tristeza, porque a lo largo de estos años, ya voy a cumplir 50 y tengo más de profesión que de edad. A lo largo de estos años lo único que he visto son hechos que vulneran cada vez más los derechos de esos niños. Cada vez más. Cada vez más. Entonces, y encima la situación cambió para ser más caníbal de aquellos que tienen menos protección y menos voz. Entonces somos sociedades caníbales de los derechos del otro. Bueno, en el año 1994 decimos que se genera y se sanciona la ley 26061. Cuando decimos ley nacional significa que es válido para todo el territorio de la nación. Y significa que debe haber una adecuación de aquellas legislaciones provinciales. Ustedes saben que nosotros tenemos una constitución nacional y aparte cada provincia tiene su reglamento. Entonces todas deben tomar y retomar estos principios, ¿no? Estos principios que son principios fundantes y principios básicos. El principio es niño sujeto de derecho, y el segundo principio importante es niño sujeto de protección integral. Y sobre esto, digamos, es el eje central a donde ustedes van a especificar su trabajo, su laburo como operadores. ¿Qué significa esto? En principio, que niño sujeto de protección integral, el niño debe ser protegido en todas sus áreas constitutivas, en todas sus áreas constitutivas, en todas sus dimensiones constitutivas. O sea, el niño tiene derecho a tener un nombre, por supuesto a tener una familia, que esto es otro punto que ahora vamos a trabajar, por supuesto a educación, por supuesto a salud, por supuesto a una vivienda, a un trato igualitario. Y cuando decimos protección integral, son todos estos sistemas de protección que embisten al niño, que lo recubren. ¿Por qué? Porque se encuentra en lo que se denomina una asimetría. ¿Qué es una asimetría? Es un lugar distinto del poder. Entonces, esta asimetría hace que la sociedad lo deba proteger con sistemas de protección especializados. Y a su vez, la palabra integral remite a que todos nosotros somos garantes de que esos niños se puedan desarrollar plenamente. O sea que si nosotros vemos situaciones que pueden vulnerar alguno de los derechos, tenemos la obligación de denunciarlos. Porque somos todos responsables de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos la obligación para no ser cómplices. No es la obligación simplemente moral, sino es una obligación enunciada en un texto de derecho. Para no ser cómplices tenemos la obligación de denunciar. Si nosotros vemos una situación que vulnera los derechos, tenemos la obligación de hacer las correspondientes denuncias. Entre lo más importante que toma esta ley
es que le da prioridad al vínculo familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces que los niños terminan en una institución tenían que ver con que los padres no podían sostener su sustento, o sea, no tenían la plata como para darle a todos de comer. Así de sencillo. Capaz que tenían la mejor voluntad, pero no. Entonces venía un asistente social en ese momento y bueno, en vez de, no se le ocurría mejor idea que los niños vayan a una institución. Hoy no es así. La última de las medidas es separar a ese niño de su núcleo familiar. Y se toma cuando hay alta vulneración de los derechos de los niños. Cuando hay alta vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recién ahí se separa del vínculo familiar a los niños. ¿Hasta acá está claro? A esa medida de separación del vínculo familiar se la denomina medida de abrigo. Cuando se toma una medida de abrigo, no lo puede tomar solamente un equipo técnico, sino que tiene que dar curso a un órgano más importante, que es el servicio zonal, y aparte a lo que se denominan los defensores de incapaces y al juzgado de familia, porque se considera una alta vulneración de los derechos sacar al niño del seno familiar. Claramente a veces no hay otra opción. Si tenemos hablando, ya que estamos hablando de temas del área penal, si tenemos una familia que está haciendo, por más que sea narcomenudeo, y corta la cocaína, el clorhidrato de cocaína a la casa, y por ahí están los niños dando vuelta, y están, bueno, ahí tenemos la posibilidad de, bueno, no, acá hay un delito, los padres eran presos, y el niño va a tener una medida de abrigo. Tanto la 26.061 como nuestro correlato en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 13.298, antes de la medida de abrigo, dicen que hay un montón de otras medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, tenemos una mamá con una alta depresión y no puede ser el soporte, no puede levantarse para llevar a los niños al colegio. Puede pasar, capaz que la mamá es jefa de hogar y no tiene a nadie, ningún referente afectivo que le dé la posibilidad de cumplir con la escolarización de los niños. Y bueno, hay diferentes programas, uno es el Alumbrar, pero hay un montón de programas que hacen que se le den los soportes a esa mamá para que pueda maternizar con una apoyatura. Y nosotros no estamos acá para juzgar, ni pensar tampoco que no nos puede pasar. ¿Quién no ha transitado, y lo digo en primera persona, alguna enfermedad que nos ha hecho no poder maternizar a nuestros hijos? Es común y es normal. O una pérdida muy grande que hace que no podamos seguir con nuestras vidas. Es común y es de nuestra vida misma. Entonces los programas están hechos para poder dar el soporte a esas familias que no pueden maternizar o paternizar de acuerdo a lo que debería ser para no vulnerar un derecho del niño. Para poder ejercitar esos roles de cuidado que son necesarios para el desarrollo del niño. Entonces nosotros dijimos que la familia era uno de los pilares que se va a tratar de proteger. Y ustedes como operadores comunitarios, en esos programas de generar los sistemas de apoyatura, así se llama técnicamente, a las familias, son quienes sostienen los programas que van a determinarse con el equipo técnico. Y son quienes generan las estrategias adecuadas para poder, por un determinado tiempo, apoyar a esa familia que no puede maternizar o paternizar a esos niños, llevar adelante
los ejes de cuidado. Vanessa, ¿me querías preguntar algo? Vanessa tiene la mano levantada. ¿O no? Quedó la manito ahí. Bueno, ¿hasta acá dudas? ¿Podría preguntar algo? Sí, Jorgelina, decime. Yo quisiera preguntar, porque vos estás diciendo que, bueno, tiene que pasar esto y de repente como que me desinflo porque digo, hay un montón de cosas que tendrían que pasar y que yo vivo en el barrio de San José, en Almirante Brown, y veo Sí. Todo el tiempo un abanico de derechos dados. Y digo, ¿quiénes vos decís, bueno, que nosotros seríamos con un equipo interdisciplinario que trabaja? Yo veo un montón de familias con un montón de estas cosas, con chicos que están no sé, a la buena de Dios y que nadie se hace cargo de nada. ¿Y quién tiene que intervenir para que esto no pase? Y son chicos que están escolarizados, entonces pienso que en un colegio el maestro, el directivo y todo el mundo sabe que estos chicos pasan por esta situación, y la policía, viene la policía cada 2 minutos por una u otra cosa. ¿Y quién es el que tiene que intervenir para que esto no pase? ¿Y a vos cuál sería tu respuesta? Y yo creo que desde el principio diría, si el chico va al colegio y en el colegio se conoce la situación, yo creo que el colegio es el que tiene que intervenir en esta situación. Yo interviene, ¿eh? Trabajaba en colegios y los colegios saben quién es el chico, el hijo del que vende, el que la compra, el que roba, el que está... Sí, Pero el Jorgelina, colegio voy a retomar la defensa de mi primer carrera, que es la de maestra. la retomo porque muchas veces los docentes se encuentran en un sistema de mucho desamparo, porque obviamente, sobre todo en los barrios populares, es muy difícil. Miren, es muy feo ser autorreferencial. Yo me recibí de maestra, era muy pequeña, muy chica, muy chica. Pesaba un cuarto de lo que pesaba ahora, daba pena. No. En la época, imagínense que se pagaba con patacones, miren arcaicamente lo que estoy diciendo. Y laburaba, creo que es la 43, la que está Itatí al fondo, en la 43 creo que, o con la 42, no me acuerdo, estamos cuando no estaba enfrente, lo que sería para atrás de Villa Fiorito, para atrás de lo que sería tribunales, allá donde el diablo perdió el poncho. En ese momento no estaba lo que es ahora, que era una urbanización maravillosa, nada, y yo trabajaba en un momento que eran paros y paros y paros porque no se pagaba, era la crisis del 2000, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ese sistema? Paro. Y a mí siempre me gustó más el trabajo social que la educación, siempre me gustó la educación, pero el trabajo social siempre me apasionó un montón. Y me acuerdo que los pibes me decían, mi papá trabaja, ¿qué hace? Vende ahí, vende cigarrillos ahí. Y los cigarrillos eran Paco. Ahora, yo era maestra, y había una trabajadora social que creo que tenía menos edad que yo, porque las audaces íbamos ahí. ¿Y qué podíamos hacer ante eso? ¿Podíamos librar una denuncia? Sí, se puede hacer. Se puede, en realidad, pues, se puede intervenir o dar cuenta de inspección. En realidad, la escuela, el objetivo es enseñar y poder intentar intervenir en esas situaciones que son complejas. Tan complejas y no poco comunes. Y lo que sucede en trabajo social, esto no es excluyente de nadie, que nosotros tenemos recursos escasísimos. En ese momento no podíamos tener las ollas del mediodía, o sea, las ollas, estamos hablando de los comedores, no se podían sostener los comedores del mediodía. Imagínense que veíamos cómo traíamos cosas de nuestras casas, que muchas veces pasa, chicos. Esto lo vemos hoy, lo vimos con el COVID y con el SAE, o sea, lo vemos hoy, que las colas de gente pidiendo los bolsones de comida porque a veces no le alcanzaba para comer ahí. Entonces, obviamente que las problemáticas son muy complicadas. Hay un sistema de corresponsabilidad, esto significa que todos somos responsables, pero en diferente medida, ¿no? Hay una responsabilidad política muy importante, que nosotros estemos en este nivel, y por debajo, todos los demás en el sistema de corresponsabilidad. Yo les puedo decir cómo es el circuito para denunciar estas cosas, cómo se hace y cómo intervienen, que en realidad nosotros tenemos que ir a los órganos más descentralizados que pueda haber, que son los servicios locales. Las maestras, ¿qué es lo que hacen? Las seños van al equipo interdisciplinario del cole, donde debería haber una trabajadora social, porque encima en un momento había psicopedagogas y ahora son itinerantes,
Hay mucha falta de gabinete para estas situaciones, y la trabajadora social, la TS de la escuela, libra lo que sería el informe al servicio local diciendo, miren, tenemos este niño que viene golpeado, sospechamos de alguna situación que no sabemos cómo es, porque tampoco la maestra es perito forense, o sea, no sabemos bien qué sucedió, y el servicio local es quien debe poner el equipo interdisciplinario, más allá que las maestras también seguramente van a hacer antes visitas, las TS, el equipo interdisciplinario de la escuela va a hacer las visitas, el servicio local de ese lugar, con la sola información de esto que tiene un cuerpo de denuncia, y lo pongo con muchas comillas, vais acerca al domicilio a hacer lo que se denominan informes socioambientales, para ver cuál es la realidad de la situación de ese hogar. Es complicado, complicadísimo. Hay un montón de niños con derechos vulnerados, un montonazo. Y cada uno nos hierve la sangre cada vez que nosotros nos encontramos con situaciones. Se crean mucho más figuras, pero lo que se debe generar son mucho más recursos, ¿no? Vos, Mónica, querías, y yo justo te interrumpí, ¿querías decir algo? No, que yo decía que el colegio sí se involucra. El colegio se involucra con lo que estabas diciendo vos recién. Ellos se involucran hasta cierto punto, porque citan a los padres a ver qué pasa. Muchos chicos van al colegio a contar sus problemáticas, porque son tan chiquitos que encuentran una contención en el colegio. Entonces ellos ahí cuentan su problemática. El colegio hace un informe por medio del asistente social, lo que sea. Llega el momento de citar a esos padres y no están. Entonces, ¿qué más se puede hacer de parte del colegio? Nada. Tengamos en cuenta que uno de los derechos que viste al niño es el derecho a educación. Nosotros no le podemos decir al nene, a la nena, discúlpenme, tengo dos, decir al nene, a la nena, bueno, no vienes hasta que no vengas acompañado con tu papá, que antes se decía eso. El nene tiene que asistir al colegio. Uno puede citar, la TS puede hacer el ambiental en la casa, pero requiere que haya un compromiso. Cuando esto se da repetitivamente, el protocolo de la TS, de la trabajadora social, es ir al servicio local y que el servicio local arbitre, ahora vamos a explicar bien qué es el servicio local, una serie de medidas que tiene para ver la situación irregular. ¿Que hay un montón de chicos en situación terrible? Y sí. No les voy a decir que no. No les voy a decir que no. Tenemos una disparada de los casos de abuso sexual infantil, así que fíjense de lo que estamos hablando. Y se dio en el COVID. En el COVID tuvimos una disparada de los casos de abuso sexual infantil. O sea, esto refiere a que el abuso sexual infantil no es con el niño que va solo a la escuela y le agarra el degenerado de la bicicleta, como se decía antes, porque decía que todos los degenerados iban en bicicleta, sino que pasa en el seno familiar. Y mucho de lo que es abuso sexual infantil está perpetrado por niños que abusan de niños. ¿Por qué? Porque han sido abusados ellos. ¿Dudas? Mientras toso. Profe, sí, mientras te repones, Marisol creo que nos quería hacer una pregunta. Marisol, ¿querés preguntar? Así Cari toma un poquito de agua, un mate, algo. No, más que preguntar lo que ella le decía a Jorgelina, qué creíamos nosotros que debíamos hacer. O sea, qué se debería hacer en el caso que ella planteaba. Yo creo que la primera medida es involucrarnos nosotros como sociedad y ver qué podemos hacer desde nuestro punto también, porque muchas veces recargamos todo en el Estado y nosotros no nos involucramos y hacemos oídos sordos, miramos para el otro lado. Y creo que si nuestra vocación como asistente social o como sea, como individuos de una sociedad, creo que estaría bueno que nos empecemos a involucrar. Poniendo nuestro granito de arena, creo que estaría bueno, y quizás hay muchas cosas que se podrían hacer en conjunto y evitar también. Falta mucho compromiso, me parece. Igualmente hay mucha gente que nos involucramos, pero no alcanza. Por eso sí, pero siempre somos los menos. Lamentablemente es ese el problema.
Somos los menos. No sé, Marisol, si somos los menos. Yo conozco un montón de gente que pone horas de su voluntad. Acá Vane es una, Vane va a la cárcel, ¿cuánto te pagan? La fortuna que recibí, 0 pesos. O sea, pone su sube, su horario, su cartulina, y podría mencionar un montón. Digo, por ser soporte acá, ¿cuánto recibí? 0 pesos. O sea, hay un montón y puedo mencionar a un montón de gente que hace, incluso sacando de su bolsillo, mi caso, yo voy a contexto de encierro a vincular y a buscar a los niños, y nadie te paga, quitas días de trabajo. Yo los días que no voy al estudio son días que no entran clientes. Y uno es abogado, quiere cobrar. Pero a todos hacemos más de lo que debemos. Lo que necesitamos, creo, es un cambio fuerte cultural. Y también pensar en este término, y anótenlo, la corresponsabilidad. Todos somos responsables, la responsabilidad es compartida, pero hay grados de responsabilidad. No es lo mismo nosotros ser alguien que nos involucramos, un vecino que trata de dar la situación, porque ahora lo vamos a ver en estrategias, y 57, Dios, lo vamos a ver en estrategias, que alguien que es funcionario del área y tiene que tomar las medidas y las políticas públicas adecuadas, o determinada persona, determinado, no sé, alguien que está en el Poder Ejecutivo y destina poca partida precisamente para la promoción y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A esto nosotros nos referimos con responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, pero también saber que hay otros que necesitaríamos nosotros demandarles otro tipo de soluciones. Bueno. No además, quiero dejar... Perdón, Cari, además que sin ir más lejos, esto de los cursos que están haciendo todos acá, informarse, aprender es comprometerse. Estos cursos que también son abiertos a la comunidad, es re importante porque mucha gente toma conocimiento y es parte del compromiso del que hablaba la compañera. Hay mucha gente que tiene el compromiso y las ganas, y estos cursos nos dan esa posibilidad también. Y ustedes haciéndolos, ¿no? Van a cambiar el paradigma, porque ya van a decir, bueno, no, hay un lugar a donde yo puedo acercarme, que tarea para el hogar, para la última clase, les voy a pedir que busquen el servicio local más cercano de su zona. Lo van a tener que buscar ustedes, esa es la tarea para el hogar. Entonces yo voy a preguntar a todo el mundo cuál es su servicio local, el que le corresponde, ¿sí? Bueno, le marco esto, la ley que está ahí es la 13298, que vio ahí en el Classroom, y esa es la que nosotros usamos en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguien que no es de la provincia de Buenos Aires? No, por lo menos no contestó. Bueno, tienen que tenerla y tienen que leerla, específicamente los artículos que dejé ahí, porque de ahí ustedes van a empezar a perfilar su área de incumbencia si van a trabajar específicamente con niños, niñas y adolescentes. El artículo número 3 les dice específicamente todo lo que vine hablando de una manera más reducida. El artículo 3 dice que la política, lo leo tal cual para no agregar a la ley, hay que decirla exacta, o se habla del espíritu. La política respecto de los niños tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo familiar, a través de la implementación de planes, programas de prevención, asistencia e inserción social. El artículo 4, márquenlo, es muy importante porque es la definición de qué hablamos cuando hablamos de interés superior del niño. Cada una de sus intervenciones tienen que tener como eje el interés superior del niño. Cada uno, ustedes cuando les toca intervenir, tienen que tener como mira el interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? Es la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades y despliegue integral y armónico de su personalidad. O sea, la satisfacción de todos sus derechos íntegramente. Entonces, cuando nosotros nos llega un modelo de abordaje, o sea, algo que nosotros tenemos que abordar, ustedes trabajan en un servicio local y tienen que abordar, saben que si encuentran un niño, por ejemplo, en situación de calle y no saben quién es y no tiene documento y qué sé yo, bueno, no hay como una prioridad de derecho. Vamos a llevarlo primero a un médico que vea si realmente está en condiciones, si está, en principio,
en principio siempre les digo lo mismo, para los que trabajan como operadores de calle, si hay alguno acá, o sea, no se hace nada si no se le da un sándwich y una gaseosa con la persona, porque a veces llegan famélicos al hospital muertos de hambre, el pibe, y apenas uno lo puede llevar. Entonces lo primero que uno entabla es el diálogo con una posibilidad de que coma algo. O sea, hay mucha droga en los niños pequeños que están en situación de casa asociada al hambre. Entonces primero uno les da de comer, salvo que en una situación que están desmayados y demás, y ahí enseguida se llama a emergencia ambulatoria, y se llega al hospital para ver en qué situación está y se trata de averiguar de dónde es, de dónde barrio, cuál es el referente que tiene para que nos dé por lo menos el andamiaje de saber quién es. Se trata de trabajar su documentación, si la tiene o no, saber quién es, qué nivel educativo tiene, todo eso en un mismo combo. Todo eso en un mismo combo. Si viene en una intervención uno, de acuerdo, va a priorizar determinadas cuestiones, sabemos que es protección integral, o sea, salud, identidad, educación y familia, para mencionar algunos pilares. Porque huyó de casa, se hace todo lo correspondiente y se va al equipo técnico. Y lo más importante, no me quiero pasar mucho, ¿hasta qué hora dábamos nosotros? ¿Alguien me contesta? ¿Hasta las 5? 5:30 aproximadamente. 5:30 más o menos. 5:30, bueno. Marca acá, cuando nosotros nos encontramos a un niño, siempre que pueda hablar, porque cada vez que leo este artículo todos me preguntan, ¿y si no sabe hablar? Y si no sabe hablar no le vamos a preguntar nada, ¿no? Claramente, pues si nos encontramos con un bebé no le vamos a estar haciendo una entrevista. Pero si el niño más o menos tiene la capacidad de darse a entender, que no es que se tiene que tener ni 7 ni 8 años, un niño se puede dar a entender a los 4 o los 3, se da de entender, uno a partir de ahí lo escucha. Entonces, para determinar cuál es el interés superior del niño, también dice el artículo 4, en una situación concreta se debe apreciar la condición específica de los niños como sujeto de derecho, ¿vale? ¿En qué situación está? ¿Qué derechos se están vulnerando? La opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico. Y esto es preguntarle a los nenes mientras, ¿cómo se pregunta un niño? A través del juego, mientras uno juega, o comparte una coca, que le compre una coca, o le da un sanguchito, le comí una galletita, ¿cómo te sentís? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? No es tan complicado, ¿no? Porque a veces pasa que están los niños y en vez de hablarle al niño, le hablamos al padre. Y entonces no entendimos la 13298. Se le pregunta al niño. Siempre se le pregunta al niño. Corrí la compu. Siempre se le pregunta al niño. Mientras uno comparte, por más que esté el hermano al lado, porque capaz que el hermano no tiene idea de que al nene le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque le dijo 500 veces y porque capaz que está naturalizado que le duele la cabeza, por ejemplo, por hambre. Entonces, si vos le preguntás cómo está al hermano que viene a la tía, no le pasa nada, porque no le pasa nada porque el hambre es algo que es un continuo en su vida. Y sin embargo al pibe le duele la cabeza. ¿Y por qué le duele? Por hambre. Esas cosas que parecen pavadas son esenciales para su laburo, esenciales para su trabajo. Tienen que hablar con el niño. Después, la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías y sus deberes. O sea, obviamente un niño chiquitito, pequeño, no, pero si nosotros encontramos a un niño que ya cae, digamos que tiene 16 años y está en conflicto con la ley penal juvenil, sabe que el tratamiento es otro y el abordaje es distinto, que no lo vamos a dar acá porque nos vamos a meter en un berenjenal de cosas que no llegamos. Después, en principio, digamos, la entrevista, si nosotros estamos dudando que hay una situación que no está bien, que hay algo que nos llama la atención, y está un adulto presente, invitamos al adulto a que venga a llevar una ficha, a tomar un mate o lo que sea, pero tratamos de que el niño se quede jugando con nosotros como para poder generar el vínculo y el diálogo por fuera de la figura de adulto. Esto no significa que todos los adultos sean malos con lo que están los niños, sino que necesitamos escucharlos sin que el otro lo obture. Me pasa como mamá, que muchas veces le preguntan a mi hijo y contesto yo, por ejemplo, desde esa pavada. Entonces yo ya le obturé la palabra y lo hago naturalmente, después de ya casi 50 años tengo. Lo hago naturalmente y pienso que, no pienso que está lo que estoy haciendo. Entonces le preguntan a mi hijo, ¿de qué colegio yo? Le contesto yo.
¿Por qué? ¿Qué edad tenés? Y 17. No, dejá que conteste él tiene palabra. Nosotros como mamá lo hacemos, los adultos lo hacemos. ¿Por qué? Y acá viene un punto. Nos situamos en algo que se denomina una perspectiva que se llama adultocéntrica. Nos ponemos como adultos como centro del mundo. Pensamos que somos los únicos dadores de la verdad. Y el adultocentrismo, esa perspectiva, obtura la perspectiva de interés superior del niño. Nosotros, ¿cuándo vamos a intervenir con niños? El sujeto prioritario es el niño. El adulto me va a referir datos que me son importantes, pero la figura importante es el niño. Y el niño es el primer sujeto de palabra. Cosas interesantes que no me canso de repetir, pero las que las tienen que tener en cuenta. Si ustedes van a un hogar y están, el niño va a atender a partir del juego y con preguntas sencillas. El niño cuando relata, no relata de manera cronológica. Relata de manera circular, o sea que va y viene con la misma palabra, muy de acuerdo al momento que esté atravesando y a la edad que tenga. El niño naturaliza lo que vive, naturaliza, el relato de ellos van a ser naturalizados como que está bien, naturaliza las situaciones de violencia, naturaliza las situaciones de maltrato. Entonces ellos no lo van a vivenciar como algo que está mal, sino que es algo que naturalmente le pasa. Si obviamente cuando hay una situación obviamente de abuso y de maltrato, ellos se sienten mal, emocionalmente se quiebran, hay un montón de daño psíquico y emocional, pero en el relato parece naturalizado. Y esto no significa ni que su psiquismo ni que su emoción estén dañados, gravemente, terriblemente, pero el relato va a estar naturalizado. Incluso con palabras que significan una cosa distinta a la que nosotros referimos, ¿sí? Entonces hay que preguntar, ¿qué significa? ¿Qué me querés decir con eso? No entiendo, ¿me explicás? Para que el niño pueda relatar y explicarnos el que entiende por eso. Y esto en todo, no es necesario que haya un caso de ASI, que es el extremo digamos, de la vulneración de los niños. No necesitamos que haya un caso, pero sí necesitamos que me explique. Y porque cuando me explica el niño me va a decir, me duele la cabeza porque todavía no comí, tomé un mate cocido, tengo hambre, quiero un pan. Me lo va a decir, pero le tengo que dar el tiempo que la palabra de él circule. ¿Ok? El niño vivencia todo, nosotros somos adultos y tenemos etapas. Uno mira para atrás y dice, cuando yo tenía 12, 13, 14, 15, adolescente, cuando me casé por primera vez, segunda, tercera, cuarta, quinta, en mi caso que soy residente en todo, no quinta no, pero más o menos. Entonces, uno va vivenciando esas etapas, ¿no? Son etapas. Etapas como cuando estudiaba en la facultad, o en el secundario, o en el magisterio, o cuando viajé, no sé, a Bariloche, al sur, a lo que fuera, o cuando fue a ver mis primos de Gualeguaychú. Esas son etapas, uno va referenciando el recorrido histórico. El niño es el aquí y el ahora. Para que nos dé cuenta de la historicidad en el relato, muchas veces está mezclado. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que el relato que nos hace el niño debe ser tomado desde el lenguaje del niño. Claramente, chicos, chicas, profesionales, cuando uno va a estar con un niño no va a estar así, ¿no? Anotando. Va a estar jugando. Cuando sale de la entrevista, anota lo que tiene que anotar. Porque primero no les va a contestar nada, seguramente. Y segundo, no van a generar lazo empático. El niño sin lazo empático no habla. Esto que decía Mónica. En general los niños vienen y cuentan. ¿Por qué vienen y cuentan a la escuela? Porque en la escuela hay un seño que generó un lazo empático con ese niño, le dio la confianza para poder hablar, el tiempo para poder hablar. Para él. ¿Perdón? Porque es un lugar seguro. Es un lugar seguro. Pero más allá de ser un lugar seguro, la seño es la que estuvo todo el día generando el lazo. Ese vínculo empático que es necesario para yo poder saber cómo es la realidad de ese niño. El artículo 9 marca algo que parece que es increíble, pero fue necesario ponerlo, así que imagínense lo que era anterior a esto. La ausencia o carencia de recursos materiales del padre, la madre, tutor o guardador
sea circunstancial, transitorio o permanente, no constituye causa de exclusión del niño de su grupo familiar. Había muchísimos niños que eran excluidos de su hogar por el solo hecho de ser pobres. Parece una locura, ¿no? Pero era así, era así. Les recomiendo el libro Jerónima, si lo encuentran, léanlo y vean lo que ha pasado con esos niños, con una mamá puntana que casi no hablaba, y todos los niños fueron dados a diferentes institutos, esos institutos grandes que había donde los pelaban y les ponían esos guardapolvos grises, terminaron muriendo de tristeza. El niño le da vida a su grupo familiar, ¿no? Una de las cosas que también nosotros tenemos es el académico-centrismo, pensar que porque leímos un libro de más, tenemos el derecho de hacer lo que queramos, o que lo que nosotros pensamos está bien, y no es así. Siempre el otro nos dice hasta dónde está la demanda y dónde está su derecho vulnerado. Por eso es tan importante el artículo 4, porque marca que la opinión de los niños nos va a decir el estado que está en su desarrollo psicofísico. Para terminar y para dejar un espacio al desempeño del rol específico, les recomiendo, en principio el artículo 11, que dice que todos los derechos que están acá son enunciativos. ¿Esto qué significa? Que puede haber un no taxativo en derecho, que es, por ejemplo, el derecho penal. El derecho penal es taxativo. O sea, yo no puedo penar a alguien por algo que no está en el Código Penal, por más que me parezca que sea una aberración. Por ejemplo, en una época hubo una situación en Rosario que se robaban los cuerpos, los cadáveres en los cementerios. Eso no estaba en el Código Penal tipificado como delito. Nadie pudo penar a nadie, y se terminó siendo robo de cosa. Pero en realidad, como no estaba tipificado como delito, era permitido. Entonces, eso se llama taxativo. El Código Penal es taxativo. Yo nada más configura delito aquello que está enunciado en el Código Penal. En el caso de los derechos del niño son derechos enunciativos. ¿Esto qué significa? Que enuncio algunos, no significa que no haya muchos más. Entonces deja abierto a que nosotros en nuestro recorrido empecemos a interpelarnos y generemos nuevos derechos o nuevas formas de poder consolidar y de poder resguardar a esos niños. El artículo 14. El artículo 14 les habla específicamente de esta herramienta. ¿Qué se entiende por sistema de protección y promoción integral? Y dice que el sistema de promoción y protección integral de los niños es un conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan políticas, programas, acciones en el ámbito municipal, provincial, municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos del niño. Un montón de verbos. El verbo es acción. Yo lo que tengo que saber de esto es que tengo un conjunto de entidades que van a ir a amparar este derecho del niño, y que las tengo que buscar muchas veces, porque no están en el mismo lugar. Entonces, si yo tengo un niño con una discapacidad, voy a tener que tramitar el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, y no va a estar en la 13298. Me voy a tener que nutrir de otros saberes y de otras áreas como para poder salvaguardar el derecho de ese niño. Es uno de los ámbitos de intervención más complejos. Trabajar con niños, vuelvo a repetir, es uno de los ámbitos de intervención más complejos. Yo trabajo en el área penal y tengo el Código Penal, la Ley de Ejecución Penal, no tiene teniendo tanta complejidad, porque bueno, yo voy al libro y dice, bueno, lo que dice el código, lo que dice la ley de procedimiento, pero en el caso de los niños es todo enunciativo y va a depender de todas las áreas, porque todas las áreas están atravesadas, supuestamente deberían estar atravesadas por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por último, y para finalizar, el artículo 18 nos habla de los ámbitos de inserción laboral, y acá vamos a hablar específicamente del rol que ustedes van a desempeñar como operadores comunitarios en derechos. Su dependencia, en el caso de niños, niñas y adolescentes, si van a trabajar en instancias de políticas públicas municipales, de quien van a depender, se denominan servicios locales. Los servicios locales son equipos interdisciplinarios que trabajan en las demandas sociales derivados de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y lo define la ley: comunidades técnico-operativas
para facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos pueda acceder a programas y planes disponibles en la comunidad. No es difícil la definición. Debe ser sencillo aprenderse que existen, por eso para la próxima clase voy a preguntar uno por uno cuál es el servicio local más cercano, porque van a trabajar con ellos. Y si hay alguien que no está desempeñando bien su función, ustedes saben con quién quejarse. ¿Cómo hacerlo? Y entre las funciones que también son enunciativas del servicio local son ejecutar programas, planes y servicios y otra acción que tienda a prevenir, asistir, proteger y restablecer los derechos del niño, recibir denuncias e intervenir de oficio. ¿Qué significa intervenir de oficio? Para la pregunta que dijo Marisol, que había hablado, Joana, ¿quién es la que me había dicho? ¿Cómo veo tantos derechos vulnerados si no sé cómo actuar? Jorgelina. Yo. Jorge. De oficio es de forma sería que cuando uno... No entiendo. A ver, no sé, ¿quién habló? Porque hablamos De oficio es cuando, por ejemplo, yo soy un organismo y digo, bueno, de oficio vayan y hagan tal cosa. Vayan y hagan un allanamiento. Eso es de oficio. Lo designo yo, no por medio de un juzgado, ¿no? Claro, el de oficio significa, cuando yo veo y advierto que hay una vulneración de derechos grave, no espero la vía judicial que me da el permiso para yo poder restablecer una situación de vulneración de derechos. Por ejemplo, yo veo un niño que está siendo maltratado gravemente, de oficio voy y busco un referente socioafectivo para que se quede con ese niño. Lo hago de oficio, me lo permite mi oficio, mi expertise, mi ser, para lo que fue creado esta entidad. No necesita el procedimiento jurídico que lo habilite. Si no, te dice por mediante orden judicial. También puede recibir, que esto es un poco contestar a lo que Jorgelina había preguntado, y que seguramente era un interrogante de la mayoría, recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de la violación o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño. Propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia y o guardadores y o quien tenga a cargo cuidado o la atención. El espíritu de esto me dice que tengo que tratar de que al niño se lo desprenda, se lo disrumpa lo menos posible. Entonces, quizás lo que tenga que hacer son estrategias de fortalecimiento de esa familia que quizás, tal vez, sin ir en un hecho grave, no puede sostener el rol de madre, de padre o de cuidador. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos puesto al principio y para cerrar la clase, una mamá que se encuentra en un estado de depresión muy grande y nos lleva a los niños al colegio. Ustedes, como operadores comunitarios del servicio local, ¿qué harían? Y yo creo que trataríamos de ir primeramente a ver por qué esos chicos no concurren a la escuela. O sea, averiguar la problemática de por qué esos chicos no están concurriendo a la escuela. Marisol, muy bien, pero yo ya tengo la respuesta. Yo sé que no concurren porque la madre tiene severa depresión, no se puede levantar de la cama. ¿Por qué la madre está en depresión? Marisa, justo. A ver, Marisa, a ver de a uno, porque si no, yo voy dando la palabra. ¿Les parece? Marisa, había dicho. ¿Cuáles son las causas de por qué la madre está depresiva? Por lo general, capaz que no tiene un trabajo, o el marido, o lo que sea, y tratar de llevarla a un psicólogo. Bueno, hijo. Muy bien. Lina, ¿qué dice? Sí, perdone. No tenía el micrófono y la cámara casualmente. Hay un niño con el derecho vulnerado, justamente. Sí, casualmente. Y no sé si tengo la cámara prendida o no, perdón. Sí. Bueno, acá está. Hola.
si ya sabemos, como vos decías, que no van a la escuela por esto mismo, quizás, bueno, este primer acercamiento con la madre, a ver, no sé si cuáles son las razones por la depresión, sino ofrecerle dentro de las posibilidades atención psicológica, ver el tema de cuestiones laborales, si está sola. Muy bien. Se me ocurre de, a ver si, más allá de la contención, si los chicos pueden ir a un lugar también de contención, primeramente, no sé, nosotros en el grupo habíamos planteado a Silsa, que es una ONG, o un merendero, un comedor, en donde se lo pueda empezar como a hacer como un acercamiento, un primer acercamiento a estos chicos, a incluirlos nuevamente en lo que es lo social, ¿no? La vida cotidiana. Camila Sí, no dice sé si atención psicológica, intentaría dialogar con ella. Giselle, Hola, sí, ¿qué tal? Hola a ¿cómo todos. estás? Bien, gracias. Yo creo que primeramente lo que haría es enfocarme en los niños. Si la mamá se encuentra con depresión y no puede ocuparse de los chicos, ver si hay algún familiar cercano a la madre, como la abuela, por ejemplo, o algún tío, tía, que pueda ocuparse primeramente de los niños y después tratar de resolver el tema con la mamá. No Bueno, sé, ahí derivarla, Giselle dio la orientación de la intervención. Nosotros vamos a ser operadores basados en el derecho del niño. A lo primero que le tenemos que dar respuesta es al derecho vulnerado del niño y buscar la estrategia de que se escolarice. Muy probable y al mismo tiempo trabajar con esa mamá para darle la apoyatura y el soporte para que pueda volver a maternizar ese niño. Pero en principio esto que había dicho, que también lo había leído por ahí, es darle la posibilidad de que haya un referente afectivo, vecina, madre, amiga, alguien que sea cercano al niño, quizás la vecina, porque va al mismo cole, la vecina de la vuelta, y podemos hablar preguntándole a mamá, ¿hay alguien del grado de tu hijo o hay alguien que vaya a esa escuela? Hablar con esa mamá si por un tiempo lo puede pasar a buscar por la puerta de la casa y que la mamá se comprometa en pequeñas medidas, en principio quizás a levantarlo a esa hora para que pueda estar hasta la puerta de casa. Tengan en cuenta que muchas veces estamos hablando de enfermedades que son difíciles, la depresión es una de ellas, y después, sí, obviamente, derivarlo a un psicólogo, que él verá las causas no nosotros. El psicólogo, o el médico, o el psiquiatra, verá las causas de ese estado depresivo que le impide maternizar. Pero mientras tanto, buscamos la estrategia que tenga que ver específicamente con que ese niño no tenga vulnerados sus derechos. ¿Dudas? Yo. Sí, Mónica. ¿Un operador comunitario siempre se basa en los derechos del niño o pueden ser personas mayores? No. Yo hoy, qué lindo que quedo cuando se me corta un simio. Hoy explicamos, yo dije que esta clase era específicamente para trabajar con la 13298 y la 2601, que son derechos del niño. La clase anterior vimos los operadores comunitarios, después los operadores pueden trabajar con ancianidad, con discapacidad, con adultos mayores. Los derechos de niños como lo más complejo y es a donde más campo laboral hoy hay. Hoy trabajan muchísimo los operadores comunitarios en los equipos interdisciplinarios y en los programas que tienen que ver con la asistencia a la vulneración de niños y adolescentes, lamentablemente debido a la pandemia que hay acerca de la vulneración de derechos del niño. Entonces, de todos los ejemplos de las áreas de incumbencia que vamos a ver en la próxima clase, que trabajamos rol específicamente, niños, niñas y adolescentes es una de las áreas que requería una clase especial. Profe, yo tengo una duda. Sí. Pero, por ejemplo, en una familia que tiene una problemática social, a los primeros que le daríamos respuestas a los niños, aunque no nos especifiquemos en el área de niñez.
Lo que interés superior, siempre primero el niño depende del derecho vulnerado. Tenemos un accidente donde se está o una enfermedad donde el papá está enfermo de una enfermedad grave y el niño no, nos ocupamos de que el papá tenga la cobertura sanitaria, pero le buscamos el referente socioafectivo, porque efectivamente, sujeto de protección integral y sistemas protectivos es porque el niño y las personas con discapacidad, esto es lo que dijimos, se encuentran en una alta asimetría, alta vulneración de derechos. Entonces intentamos generar, si no es de nuestra área, porque trabajamos, no sé, qué sé yo, en discapacidad, no trabajamos con niñeces, lo derivamos al servicio local de manera inmediata. De manera inmediata, ¿eh? En el mismo momento que nos lleva la demanda, capaz que es por un caso de discapacidad y trabajamos en el servicio de discapacidad, de manera inmediata derivamos al servicio local. Para que trabaje con los niños. ¿Alguna otra duda? Bueno, les mando un abrazo enorme, tengan un excelente fin de semana, nos estamos viendo para el último encuentro, les pedimos, les vamos a mandar por el WhatsApp seguramente el Google Form para los que vayan a asistir a la gala de entrega de certificados, que va a ser seguramente en Almirante Brown, en la Casa de la Cultura, el mismo día de cursada. ¿Cuándo es eso? Una vez que termina la semana, seguramente, ¿sí? A la próxima semana. Sería los más o menos- certificados. Ay, Y perdón. En el horario de cursada. ¿Cómo? ¿Sería en el horario de cursada? Sí, seguramente en el horario de cursada, capaz que una hora más, como para ver. Vamos a ver, depende de la disponibilidad de la Casa de la Cultura. Bueno, En otra localidad, de los que vivimos lejos y no tenemos posibilidad de ir, ¿cómo sería? se manda por email. Nosotros mandamos los aprobados, que tienen que haber entregado el trabajo y haber cumplimentado la asistencia, y mandamos por mail, manda la universidad, yo no. Perfecto. Manda por mail el diploma. Gracias. Bueno, les mando un Profe, abrazo. una pregunta. Ya. ¿Dónde Sí. los entregan? Que no escuché bien. En la Casa de Cultura, pero lo vamos a decir todo la semana que viene, ¿ok? Cuando ya esté toda la información lo vamos a poner todo en el grupo de WhatsApp, porque todavía no está nada confirmado. Cuando esté todo lo ponemos en el grupo de WhatsApp y ahí empezamos a hablar, y los que están lejos los pueden recibir por mail, y los que no pueden asistir por temas laborales o lo que sea, también se los enviamos por mail. Pero esperen un cachito que cuando tengamos todo concreto, se lo pasamos por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Le quiero hacer una consulta a Vanessa, ¿puede ser? Sí, Mónica. Vanessa, nosotros tenemos unas preguntas que hacer con respecto al trabajo que tenemos que arreglar, ¿no? ¿Te la podemos hacer a vos por privado? Sí, ¿se acuerdan que Gladys había comentado que no iba a poder estar? ¿La pueden Listo. pasar por WhatsApp al privado? Listo, dale, No hay problema. dale. Muchas gracias, ¿Sí? Bueno, un abrazo, ahora sí, hasta luego. Dale, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes.